Bueno, volvimos con más noticiero y ya tengo del otro lado a Paula Topaso, presidenta y secretaria de Educación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Hola Paula, ¿me escuchás? Hola Paula, buen día, mi nombre es Lara. Paula, ¿me escuchás? Hola. Bueno, estamos teniendo un problema técnico que estamos solucionando, pero les recordaba que estamos hablando con Paula Topaso. Hola Paula, ¿me escuchás? Hola, buen día. Hola, Ahora buen sí. día. Bueno, mi nombre es Lara. Quería preguntarte principalmente sobre la noticia que estuvo circulando esta semana sobre que se va a declarar la situación como servicio esencial. ¿Qué es lo que esto implicaría? Mira, sí, lo que acaba de ocurrir es que el diputados aprobó este proyecto, todavía tiene que ser tratado por el Senado, pero en realidad el proyecto se asienta en un término que a todos nos resulta como positivo, que es que algo sea esencial, pero que en términos en la letra chica del proyecto lo que hace es regular y en realidad menoscabar el derecho a la protesta, a la huelga. Es el único tema que trata. No es que avanza sobre presupuesto, ni sobre materiales didácticos, ni sobre otras cuestiones que se necesitan para solucionar problemas educativos, sino que lo que busca es limitar el acceso el acceso al derecho a huelga de los y las docentes y no docentes, eso también es importante decirlo, en la educación obligatoria, que es el nivel inicial, primario y secundario en nuestro país, eh, y de esta manera lo que busca es responsabilizar de que las escuelas se abran o no únicamente a los docentes o no docentes, a los trabajadores. Claro. Y quería preguntarte también, vos como presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ¿cómo estabas viendo esa área en los 9 meses del gobierno de Milei? Nosotros acá en el noticiero tenemos un segmento de derechos humanos y generalmente lo que obtenemos son malas noticias, pero bueno, saberlo de alguien que está más metido Sí. en eso. Sí, nosotras estamos realmente muy preocupados y ocupados por la situación. Hay muchos embates tanto en materia de memoria, verdad y justicia como de derechos económicos, sociales y culturales. La educación es uno de ellos, entonces es en un contexto de crisis económica que también afecta los derechos económicos y sociales básicos de la población. Eh, Nos hemos pronunciado, digamos, por la continuidad de las políticas de memoria, en contra de la visita a los genocidas. Hemos hecho muchas acciones en relación a generar también el repudio del resto de la sociedad. Me parece que también hay que ver, más allá de todos los embates y lo negativo que se están dando, quizás son noticias que no se conocen tanto, pero en distintos consejos deliberantes a lo largo del país, nosotros tenemos regionales en todo el país, se van promoviendo, así como digamos, hubo fracaso en diputados, se van promoviendo acciones de repudio y expresión pública de distintos sectores políticos de repudio a lo que está sucediendo. O sea, no es gratuito, no es que la población está sin hacer nada o que quizás nos falta aunar esfuerzos, fortalecer las acciones colectivas, pero hay un movimiento también de personas de distintos sectores, desde lo ambiental, desde el feminismo, desde quienes militan más en causas de derechos humanos vinculados a memoria, por alzar la voz también, que es un acto de dignidad, si se quiere, frente a lo que está ocurriendo. Sí, mismo te quería preguntar sobre el cierre del CONADI. Bien, ¿qué implica esto, el cierre de esta institución, no? Sí, es una medida que va puntualmente digamos, busca impedir la identificación de los nietos y nietas apropiados cuando eran niños y niñas, bebés, durante la dictadura. Ataca puntualmente una unidad especializada, eh, busca eso, busca la impunidad
ahí hay un delito que se sigue cometiendo, ¿no? El robo de identidad, así como la desaparición forzada, hasta que tanto el cuerpo no aparece o la persona no recupera su identidad, el delito sigue ocurriendo desde hace más de 40 años en algunos casos. Lo que busca esto es desmantelar la institución que facilitaba y aceleraba la posibilidad de esta búsqueda y de los trámites y poner mayores trabas, ¿no? Se busca perpetuar la impunidad y evitar la búsqueda de justicia, y exponer que esos crímenes siguen teniendo cómplices en la actualidad. Y con respecto más específicamente a esto de la educación como servicio esencial, lo que me interesaba saber era ¿qué, qué tan reversible es esto? O sea, después de esta declaración, si llega a asumir otro gobierno, pasa otra cosa, ¿esto se puede volver atrás? ¿Se puede hacer algo al respecto? No sé, alguna manifestación como para evitar, porque el derecho, o sea, el derecho a huelga es algo constitucional y digo, ¿qué es lo que pesa más en la balanza? Bueno, en la balanza jurídica debiera pesar la Constitución y los tratados internacionales a los que Argentina suscribió. Primero, todavía no se declaró 100%. Sé que la perspectiva no es la más esperanzadora, pero todavía no se declaró. Falta la instancia del Senado. Después hay algunos antecedentes de jurisprudencia que han avalado, o sea, que han ido en contra. Patricia Bullrich intentó declarar y limitar el derecho a huelga de los docentes allá por los 2000, fines de los 90-2000, y tuvo una respuesta judicial que fue contraria y muy contundente. Ahí tenemos un antecedente judicial. Los sindicatos harán lo que decidan hacer, ¿no? En acuerdo con sus bases y las organizaciones. Tenemos ahí un limitante, que es que la protesta social también está restringida por el protocolo antipiquetes, y la verdad que han desplegado acciones represivas que muchas veces desalientan la movilización, ¿no? En ese contexto, solo en ese contexto pueden poner una ley como esta, impidiendo también la movilización. Pero bueno, quedará el camino, queda todavía el camino político en el Senado, queda el camino judicial y el recurrir también a organismos internacionales. Los derechos, por definición internacional, son progresivos. Así fue como se pudieron revertir muchas leyes violatorias de derechos en el tiempo, ¿no? Hay que mirarlo en perspectiva histórica, lamentablemente, ¿no? Que uno ahora quisiera medidas más inmediatas, pero hay caminos, siempre, si algo hemos aprendido a lo largo de los años, y no solo con la lucha en Argentina, también en América Latina, es que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y sí, es así. Hay que hacer todos los pasos y con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, y acompañar también lo que vayan a decidir y a resolver las organizaciones sindicales docentes y no docentes en este caso también. Buenísimo, muchas gracias, Paula. Gracias a vos. Te despido y bueno, gracias por tu tiempo. Les recuerdo, Paula Topaso, presidenta y secretaria de Educación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ahora ya está en el estudio y voy a pasar a presentar a Juan Pablo Pucciarelli, nuestro columnista de Noticias Internacionales. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Lari, muy buen día para vos, para todo el equipo y la audiencia. ¿Cómo va eso? Todo bien, todo bien. Bueno, vamos con una nueva columna de Internacionales en nuestro querido noticiero. Vamos a hablar de Ecuador, que se prepara de a poco, cada vez más, para las elecciones presidenciales de febrero de 2025, o sea, en 6 meses, que parece mucho, no es nada. Quienes siguen esta columna, que arrancó hace bastante tiempo, saben que en más de una ocasión hemos hablado de Ecuador, y quizás les haga ruido que hable de elecciones presidenciales para febrero del 25, porque hace menos de un año, en octubre del 23, ya hubo otras elecciones presidenciales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, repasemos, así entendemos de qué va, ¿no? En febrero de 2021, el banquero Guillermo Lasso derrotó en el balotaje al candidato correísta Andrés Arauz y se convirtió en presidente de Ecuador, asumiendo el cargo en mayo de 2021 en plena pandemia. Bueno,
Sin embargo, Lasso no completó su mandato porque en mayo de 2023, o sea, 2 años exactos después de haber asumido, convocó a una figura de la Constitución ecuatoriana de 2008, apeló a una figura, quiero decir, llamada muerte cruzada, por la cual el presidente, si considera que está siendo obstruida su capacidad de gobernar, puede disolver la Asamblea Nacional con la condición obligada de convocar a nuevas elecciones presidenciales, en las cuales el presidente del momento se puede volver a presentar. No lo hizo Lasso porque era muy impopular, y quien gane esas elecciones completa el mandato que quedó trunco. O sea, es una persona que asume para un periodo corto, de 2 años en este caso. Okay. Quien ganó esas elecciones fue Daniel Noboa, que es el actual presidente de Ecuador, que es el que está completando el mandato de Lasso. Le ganó en la segunda vuelta a Luisa González, que fue el año pasado la candidata del correísmo. Así que, como digo, está como presidente Noboa completando el mandato de Lasso, y ahora sí, Noboa va a ir por un mandato de 4 años, el actual presidente de Ecuador, para tener una continuidad a lo que viene haciendo desde que asumió. Pasemos por el oficialismo. El presidente, como digo, será nuevamente Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, pero esta vez con otra candidata a vicepresidenta. Se llama María José Pinto, que es la secretaria técnica de lo que se llama Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. ¿Por qué hago hincapié en quién es la candidata a vicepresidenta? Bueno, porque el oficialismo, y diría el país, está en una crisis política e institucional muy fuerte por una pelea abierta entre el presidente Noboa y la vicepresidenta actual, Verónica Abad, una pelea muy seria, muy grave. Ni bien asumieron, se pelearon, pero ahora se agudizó el enfrentamiento. Si te parece, Lari, primero escuchemos en el audio número 1 al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y después seguimos. Escogido una candidata a vicepresidencia también que comparte los mismos valores y más que nada comparte esa ética de trabajo, comparte esa pureza de sentimiento hacia mejorar un país. Porque ella vio cuando un país no funciona, ella sufrió cuando un gobierno te persigue, ella vivió momentos también duros, como los vivió mi familia. Ahí pasaba el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que buscará la reelección, digamos así. Esto era en la oficialización de su candidatura para las próximas elecciones. Bueno, ahí obviamente cuando hablaba de la vicepresidenta y la candidata a vicepresidenta que va a tener ahora, obviamente le estaba tirando un palo a la actual vicepresidenta Verónica Abad, que fue enviada por el gobierno como embajadora de paz en Israel en medio de la guerra en la Franja de Gaza, una manera de sacársela de encima porque desde que, como dije, desde que asumieron se llevaba muy mal. Y ahora, lo más grave es que la vicepresidenta Abad denunció al presidente Noboa, la vicepresidenta denunció al presidente, algo muy pocas veces visto, Sí. En el Tribunal de Contencioso Electoral, lo denunció por violencia de género y política, a él y a otros 3 funcionarios. Y Noboa respondió, tildándola de traidora, concretamente en un comunicado del gobierno, dice: lucharemos contra esta traición a la voluntad del pueblo y ténganlo por seguro, nos encontraremos en las urnas. Y además denunció que Abad lo quiere fuera del poder para que ella asuma ese cargo. Bueno, pasemos a la oposición. Por un lado está el correísmo, que es la principal oposición en Ecuador. Como sabemos, cuando decimos correísmo, hablamos de la fuerza política referenciada en Rafael Correa, expresidente de Ecuador entre 2007 y 2017. Que es lo que se suele denominar la izquierda en Ecuador, la centroizquierda, ¿no? Va de nuevo Luisa González, que es la que ya fue el año pasado y perdió con Noboa. Otra vez se espera un enfrentamiento Noboa-González en segunda vuelta, veremos qué pasa. Esta vez otro candidato a vicepresidente, se llama Diego Borja, es ex ministro de Economía de Correa. La escuchamos también presentando su candidatura en el audio 2 a Luisa González. Un llamado a todos los sectores, al de la transportación, a la de la economía popular y solidaria, a los ambientalistas, a las organizaciones sociales, a los feministas, a todos, para construir esta nueva patria, porque hoy comienza el cambio.
Ahí pasaba la de vuelta candidata del correísmo Luisa González, que intentará llegar esta vez a la presidencia en las elecciones de febrero del 25. El principal desafío que tiene el correísmo, recordemos que Rafael Correa está en el exilio, que no puede volver por las causas judiciales por presunta corrupción, que muchos dicen, y a mi entender con pruebas fundadas, que se trata de una persecución judicial, lo que se denomina lawfare. Bueno, es una fuerza política cuyo principal referente no está en el país. Ya eso es una cuestión bastante delicada. Pero el principal desafío que tiene el correísmo es presentarse ante la sociedad como una propuesta que ofrezca futuro, que no rememore el pasado de esos años felices en los cuales el país creció con inclusión e invirtió en salud, en educación, en ciencia, etc. Presentarse como una opción de futuro y además como una opción que efectivamente pueda gobernar un país muy distinto al que había en 2017 cuando se fue Correa del gobierno. Muy distinto por la crisis económica y social y también por algo que ya hemos hablado en el Noti, que es la catástrofe de las bandas criminales que asolan al Ecuador. Se acordarán quizás hace unos meses esas imágenes en un estudio de televisión en Guayaquil, que entraron bandas armadas, amenazaron al presentador en vivo, la gente viendo el programa en vivo y bueno, esa escena que circuló por todos lados, asesinatos de candidatos, asesinatos de alcaldes, una situación realmente catastrófica. Estas bandas criminales o narcocriminales que han hecho estragos en la seguridad pública del país, por lo cual la seguridad ha pasado a ser ya hace muy buen tiempo la principal preocupación de la mayoría de la sociedad en Ecuador, y es para una fuerza política como el correísmo todo un desafío presentarse como una posibilidad de revertir ese drama que hace sufrir a tanta gente en Ecuador, ¿no? Y por otro lado, otro sector de la oposición, que es el movimiento Pachacutic, brazo político del movimiento indígena ecuatoriano llamado CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En Ecuador es muy fuerte la presencia de los indígenas. Se oficializó la candidatura del principal líder indígena, Leónidas Issa. Él es cercano al correísmo, pero no así las bases indígenas que durante los años de Correa tuvieron muchas rispideces con el gobierno, malos tratos de ambos lados, y eso no ha suturado evidentemente en términos políticos, por lo tanto se espera que vayan separados, con lo cual las chances de que la oposición pueda vencer a Noboa son menores, sobre todo si no hay en segunda vuelta una decisión de apoyar a González si es que pasa a la segunda vuelta a González, ¿no? País cerrando ahora sí. En la elección de febrero no se juega para el correísmo solo la posibilidad de volver al gobierno, sino de que Correa pueda volver al país. Como dije recién, es una anomalía muy importante que un espacio político tenga a su líder en el exilio fuera del país, ¿no? Y por el lado de Noboa, ratificar el rumbo, que hace poco, que ha comenzado. Como dije, es un presidente que está completando el mandato de otro presidente, otra anomalía. Ya tuvo Noboa en abril de este año una prueba electoral distinta, era un referéndum en el cual se le preguntó a la población por dos ejes, básicamente. Por un lado, el mencionado sobre la seguridad, que le fue muy bien al gobierno de Noboa. Básicamente las propuestas tenían que ver con involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcoterrorismo, una serie de medidas para endurecer esa lucha. Y le fue muy mal con la flexibilización laboral. El gobierno quiso flexibilizar la contratación, digamos, de empleo, perdió con más del 60%. O sea, le fue muy bien en el eje seguridad, más del 70% de los votos, y le fue muy mal en el eje económico, se podría decir, o económico, social o laboral, ¿no? Así que veremos qué pasa. 55,6% de aceptación tiene el gobierno de Noboa. Es un muy buen número para ir a una elección, la verdad. Según la encuesta Comunicaliza, que la sacó a principios de agosto. Después de una caída que había tenido Noboa de más de 5 puntos, ha repuntado. Veremos qué pasa en la campaña. Buenísimo. Muchas gracias, Juan. Un placer. Ahora ustedes quédense porque volvemos con más Noticiero en el próximo bloque. Arrancó una nueva edición del Festival de Tango de Buenos Aires. El Tango Va Festival y Mundial 2024 comenzó en la ciudad de Buenos Aires, señalado como el encuentro tanguero más importante del mundo. Este año el festival cuenta con más de 500 actividades gratuitas en 40 sedes y la participación de más de 2.000 artistas.
La agenda del festival, que se extiende hasta el 27 de agosto, incluye diversas actividades como conciertos, exhibiciones, clases de danza, milongas, proyecciones y lanzamientos discográficos. Esta trayectoria abarca no solo presentaciones en el centro de la ciudad, sino también en todos los barrios, donde artistas consagrados y emergentes van a estar deleitando al público. El arranque del festival contó con la actuación de Juan Carlos Baglietto y Noelia Moncada junto a la orquesta El Arranque, y también con un espectáculo de los campeones de tango de escenario, Julián Sánchez y Bruna Estellita. En el ámbito de lo que es la competencia de baile, el Mundial de Tango continúa creciendo en lo que es relevancia internacional, batiendo récords con 750 parejas de 53 países participantes este año. Para llegar al Mundial se realizan concursos preliminares en distintos lugares del mundo y las parejas seleccionadas viajan luego acá a Buenos Aires para competir. El festival va a estar concluyendo el 25 de agosto en el emblemático Teatro Colón con una gala de la Orquesta de Tango Buenos Aires dedicada al maestro Néstor Marconi, y simultáneamente la final del Mundial de Baile se va a estar realizando 2 días después, el 27 de agosto, en el Estadio Movistar Arena. En este contexto, los detalles del Tango Buenos Aires Festival y Mundial 2024 destacan el profundo compromiso de Buenos Aires con su cultura y su capacidad para atraer artistas y públicos de todo el mundo, fomentando el intercambio cultural y el aprecio por el tango como patrimonio inmaterial. Así que toda la información de las funciones y las actividades del encuentro se pueden consultar en la página web del festival, que es tangoba.org.